Antediluvianos. Bien, pues vamos por la séptima parte de los antediluvianos. Por fin ha llegado los antediluvianos otra vez. Vamos a sacar una noticia aquí, donde vamos a ver cómo hay una presión contra la evolución. Veremos eso. El Confidencial. Dios está en racha, titulan. 30 científicos, entre los que se encuentran Richard Dawkins o Sir David Attenborough, han suscrito una carta en la que solicitan al gobierno de David Cameron que combata la enseñanza del creacionismo en las aulas británicas. Según los expertos, algunas fundaciones están abriendo la puerta a la difusión en las escuelas de la teoría del diseño inteligente, una doctrina que goza de gran predicamento en Estados Unidos y que no debería estar presente de ningún modo en las escuelas, y menos aún si se financian a través de fondos públicos. Para los firmantes, tales teorías no son más que la punta de lanza de un fundamentalismo religioso que amenaza la vida pública. Según Rafael Navarro Valls, que ya sabéis que era un señor que estaba precisamente de vocero en el Vaticano, catedrático de Derecho Canónico de la Universidad Complutense de Madrid, esa opinión suele proferirse desde el fundamentalismo laicista. Dice, es una calificación que nace de la ignorancia, ya que las teorías comúnmente aceptadas tampoco son tan sólidas como se pretende. Sí, como se ha dicho, se tardaron unos 2 millones de años en manipular una piedra para construir una lanza y medio millón de años más para pintar unos bisontes en las cuevas. Es solamente una teoría sujeta a comprobación decir que el azar produjo entre los años 12 a 15.000 a.C. un salto cualitativo que llevó al lenguaje en el hombre. Más razonable es entender, como ha dicho el Papa Ratzinger, que si la evolución no va acompañada de una razón creadora, no es posible explicar el orden en este mundo. ¿Veis qué bien quedan ellos? Evolución con creación, todo mezcladito y patam, para adentro. En todo caso, el asunto del creacionismo pone de relieve hasta qué punto estamos viviendo nuevas expresiones de ese enfrentamiento entre ciencia y religión que tan presente estuvo en el debate público del siglo pasado. Para Santiago Collado, físico, filósofo y subdirector del Grupo de Investigación Ciencia, Razón y Fe de la Universidad de Navarra, algunas personas siguen viendo la religión como un problema para la ciencia, especialmente cuando hablamos de algunos asuntos controvertidos, como es la clonación. Sin embargo, es sencillo entender que no se trata de cosas incompatibles. Según Collado, que la teoría del diseño inteligente no debe ser estudiada en las escuelas como ciencia, no implica que haya de excluirse también la posibilidad de encontrar una explicación a nuestra existencia desde la religión. Tan desorientado es tratar de demostrar a Dios con una fórmula matemática, como decir que la ciencia demuestra por completo que Dios no existe. Los extremos se tocan. Para Navarro Valls, el diseño inteligente, que es una hipótesis defendida por algunos grupos de fundamentalistas americanos, no debe confundirse con el hecho de que la religión católica acepte un Dios creador y personal. También hay creyentes que aceptan las teorías evolutivas sin menoscabo de su fe. Pues qué difícil es hacer eso, ¿eh? Aceptar teorías evolutivas sin menoscabo de la fe. Sin embargo, no entiende que enseñar dicha teoría sea inconveniente, siempre que se haga con los naturales matices aclaratorios para no confundir o malinterpretar los términos del debate. A pesar de tales argumentos, no parece que dichas doctrinas vayan a hacer acto de presencia en las escuelas españolas, ya que nuestros gobernantes comparten el punto de vista adoptado por el gabinete de Cameron. Los británicos no aceptarán ninguna propuesta de academia o escuela privada encaminada a la enseñanza del creacionismo en el currículo científico o como alternativa a las teorías aceptadas, ya que entienden que las creencias religiosas no deben aparecer en el espacio público, especialmente cuando nos enfrentamos a un contexto social en el que las manifestaciones fundamentalistas están creciendo.
sobre todo las que provienen del islamismo radical. Creer o no en Dios es algo personal y, por tanto, se trata de un asunto que debe permanecer en el entorno privado. Ya estamos viendo cómo van preparando los terrenos para encajar cosas inencajables. Sin embargo, para algunos creyentes españoles esa idea no es aceptable y está mucho menos extendida de lo que parece. En realidad, señala Navarro Valls, esa tendencia a excluir la religión del espacio público se da solamente en Europa y dentro de ella, solo en algunos países, cuya suma de poblaciones cabría cómodamente en un pequeño rincón del desierto del Sáhara. Esta posición no es realista, ya que en América, Norte y Sur, Asia, África y Oceanía, se acepta con normalidad que la religión es importante en la vida social y política. No es algo vergonzante que haya que mantener en oscuros arcanos privados. Por ejemplo, en la toma de posesión de Obama, este citó 4 veces a Dios. O cuando Kennedy concurrió a la presidencia de Estados Unidos contra Nixon, no temía que su condición de católico se convirtiera en un problema intelectualmente relevante. Lo que temía, y en parte se confirmó, es que las manipulaciones de una pequeña parte de sus adversarios políticos lo transformaran en una ominosa corriente de rencor subterráneo, haciéndole aparecer como un hooligan de la política. El problema para Navarro Valls es que vivimos en un entorno de macartismo religioso que tiende a convertir en un leproso político al hombre con determinadas convicciones. La realidad es que en el siglo XXI Dios está en racha. Vamos a ir viendo cómo los planteamientos que ellos dan es mezclar ciencia con creencia religiosa. Pero mirad qué bien se lo montan, que descartan la creación tal como aparece en el relato bíblico, con lo cual, si destrozan el relato del Génesis y aceptan que Dios interviene a través de la evolución en el sistema para crearlo todo, ¿qué se están fulminando automáticamente? El sábado. Porque el sábado fue el día de descanso de toda la creación, el 7º día. Las cosas no las hacen porque sí. Todo tiene su propósito. Y bien, os había dicho en anteriores conferencias que iba a presentar 2 citas de Ellen White, de la profetisa, extraídas de unos escritos suyos, hechos importantes de la fe en relación con la historia de los santos hombres de la antigüedad en 1864. Estas 2 citas tan polémicas marcaron un antes y un después en la interpretación de lo que pudo pasar antes y después del diluvio. Estas 2 citas han dividido incluso a los propios adventistas. Para querer interpretar cosas tal como ella no decía y quedar bien con los demás, tomaron cierta postura, que fue la mayoritaria. Nosotros vamos a ver, en lo que resta de conferencias, que creo que con otra más ya bastará, cómo se desarrolló esa polémica debido a sus declaraciones. Estas 2 citas de ella aparecieron en sus escritos, pero después ya no se incluyeron en un cierto libro para evitar la problemática que conllevaron. Pero ¿sabéis una cosa? Vamos a ver cómo las noticias de actualidad le daban la razón a los relatos que Ellen White expresa que sucedieron precisamente en esos momentos. Vamos a ver estas famosas 2 citas. Una es referida a antes del diluvio. Sé que muchas personas las desconocen totalmente, y para otros que las conocen, vamos a ver si la interpretación que le daban era realmente correcta. Pero si hubo un pecado por encima de todos los demás que hizo necesaria la destrucción de la raza humana por medio del diluvio, fue el vil crimen de la amalgama entre hombres y bestias, que desfiguró la imagen de Dios y causó confusión en todas partes. Dios decidió destruir esa raza poderosa y longeva que había corrompido su camino delante de él. ¿Nos estamos dando cuenta de lo que ella presenta aquí?
Dios decidió poner punto y final en ese preciso momento de la historia, no solo porque eran malvados y ya está, que lo eran y muchísimo, sino porque además jugaron a hacer algo en concreto. Y ese algo en concreto era amalgama entre hombres y bestias, que como consecuencia de esa mezcla entre hombres y bestias, la imagen de Dios con la cual nosotros fuimos creados, la imagen, ¿qué es la imagen? Lo que vemos, ¿no? Nuestra apariencia. Se desfiguró la imagen de Dios en el hombre y causó confusión en todas partes. Dios dijo, hasta aquí habéis llegado. Ellos habían jugado a ser Dios. Amalgama es una mezcla de factores distintos entre hombres y bestias. Esto es lo que trajo la gran duda a la escritura de este texto. Había personas que decían, amalgama entre hombres y bestias quiere decir que un hombre hace una aberración con una bestia y la bestia tiene pues un producto mezclado entre hombre y bestia. O al revés. O la mujer hace algo con una bestia y sale un engendro. ¿Se estaba refiriendo a esto el Ellen White? ¿O se estaba refiriendo al poder que tenía el hombre de manipular la genética, que es muy distinto? Vamos a ver otra cita, porque esto ha traído montones de discusión. La mayor parte de los adventistas del séptimo día actuales desconocen esta cita, por desgracia. Pero pensad que esta cita vamos a demostrar en lo que queda de conferencia sobre los antediluvianos que esto no son bobadas lo que hemos dicho. Pero vamos a ver la otra cita antes de seguir. Referida después del diluvio, no antes, después. Todas las especies de animales que Dios había creado fueron preservadas en el arca. Las especies mixtas que Dios no creó y que fueron el resultado de la amalgama, de esa mezcla, fueron destruidas por el diluvio. Algunos decían, los dinosaurios deberían ser una mezcla, por tanto, Dios los destruye. Bueno, ya vimos que había otras citas de Ellen White que no decían esto precisamente, sino porque era que podían traer problemas al hombre después del diluvio por cómo eran. Aquí nos está hablando de esas especies mixtas que Dios no creó, pero el hombre sí. Desde el diluvio ha habido amalgamas entre seres humanos y bestias. Después del diluvio aún pudieron hacer amalgamas entre seres humanos y bestias, porque algo tenían aún de tecnología, algo sabían hacer aún después del diluvio que ya habían hecho antes del diluvio. Y ella dice, como puede verse en las casi innumerables especies de animales y ciertas razas de hombres. Y gente dijo, ¿qué dice Ellen White? Es una racista, está acusando a la raza negra de ser quién sabe qué. Sí, hubo gente que hasta dijo esto y que aún lo mantiene para acusar a Ellen White como falsa profeta. Ellen White no estaba diciendo esto. Nos estaba hablando de que sí que hay innumerables especies de animales que no son las que Dios creó como tal. ¿Dios creó toda la cantidad de perros distintos que tenemos ahora? ¿Verdad que no? Hubo un original. Luego la cosa fue cambiando y ahora aún en día se manipulan entre razas para que salgan otras cosas. Pero esto iba más allá de una sola manipulación normal. Esto se dio ya después del diluvio. Y hasta ciertas razas de hombres. Vamos a ver un comentario más adelante de Uriah Smith, un comentador de los textos de Daniel y Apocalipsis especialmente, adventista,
que es genial como interpreta las cosas y viendo cómo se siguen cumpliendo actualmente, a excepción de algunas pequeñas cosas. Este hombre quiso explicar qué había querido decir Ellen White, porque eran coetáneos, incluso él estuvo en su casa conviviendo con ella y con el marido, con James White, y explicó qué quería decir con esa mezcla también para razas de hombres. Lo veremos en su momento, pero desde luego, si yo ahora cortara aquí la conferencia, seguro que generaba ya un debate. Yo ya he explicado algo, luego iremos demostrando si lo poco que he explicado es demostrable con la fecha de hoy. Vamos a ir viendo cosas. Los humanos anatómicamente modernos se mezclaron en África con otros homínidos arcaicos. Resulta que empiezan a encontrar restos donde lo que parecen humanos estaban mezclados con homínidos arcaicos. Están encontrando cosas que no terminan de cuadrarles. Amalgamas. Ellen White había hablado de amalgamas. Los recientes avances en biología molecular han permitido extraer el ADN de decenas de fósiles. Si se extrae el ADN, ¿para qué sirve? ¿Para qué puede servir extraer el ADN? ¿Para volverlo a hacer? ¿Para volverlo a manipular? ¿Volverlo a crear? Eso es lo que han estado buscando, conseguir ADN de estas cosas tan antiguas. ¿Con qué propósito? Ya iremos viendo poco a poco en esta conferencia y la siguiente el desarrollo de todos estos conceptos. Ahora vamos a hablar de mitología. ¿Sabéis? Cuando hablamos de mitología, a veces lo confundimos con leyendas. Las leyendas pueden ser cosas que verdaderamente son rollos patateros que alguien se ha inventado y ha colado bien. Pero la mitología está basada en hechos que llegaron a acontecer y que se han ido desvirtuando hacia otro foco, pero tienen una base original, concreta, cierta. ¿Por qué voy a hablar ahora de mitología aquí? Tened en la cabeza presente las dos citas de Ellen White, siempre con lo que vais a ver a partir de ahora ya en las conferencias. Todo esto son imágenes, ya veis, no son actuales, sino de imperios y civilizaciones muy antiguas. Yo no sé si veis algo extraño aquí. Veis a un señor que de su mano, de cada brazo, cuelgan dos leones, parecen ser. Pero ¿qué hay aquí en sus pies, a cada lado? ¿Veis unos leones con alas y cabeza humana? Dijimos que esto era representación de ¿qué? Hubo un imperio que lo representó así, en la profecía, Babilonia. Esto era solo porque estas personas querían simbolizar su imperio con un gran poder como el león y con alas porque son muy rápidos conquistando y ya está. Sí, por supuesto. Pero esto respondía a mitología, a algo de un pasado remoto. Vamos a ir viendo más imágenes. No sé si veis aquí un hombre también con un animalito colgando, y aquí que parecen que estén bailando los dos, no sé si un choti es un tango que deberían bailar, pero mirad la persona de la derecha. ¿Qué tiene en la cabeza? Unos cuernos, y no parece indicación de ser ningún casco. Curiosamente, aquí vemos lo que parece un sol en medio. Ya sabemos la simbología del sol para esas gentes, la adoración a su dios Satanás, con distintos nombres, pero Satanás. Y todo esto formaba parte de ese entorno. Algo más. ¿Qué vemos aquí también? Uy, parece un dálmata, ¿verdad? Este perrito de la izquierda, pero un dálmata un poco extraño. Esto parecen dos alitas, ¿no? Un perro con alas. Qué cosas más tontas de dibujar tenían estos señores, ¿no? Inventarse un perro con alas.
Vamos, también pintaría una vaca volando al final, ¿no? Bueno, pues ellos lo pintaron. Esta señora también tiene algo curioso en la cabeza, ¿veis? Era sencillamente un sombrerito, estos dos cuernos que le salen de aquí. Mitología egipcia, ya veis, una divinidad con alas. ¿Tiene su simbología? Por supuesto. Y aquí, este señor tan fuertote, él, con una pandilla de nabos colgando de la mano o algo parecido. ¿Pero qué tiene en su espalda? Alas. ¿Es un ángel acaso? No. No es un ángel. Entonces, ¿por qué tiene alas? ¿Mitología? Lo mismo de antes. Esta señora, con sus alas, alrededor, le salen de sus brazos. ¿Qué veis arriba? El ojo famoso, que todo lo ve. Todo esto vinculado a esto otro. Otra vez, la señora con alas. ¿Y aquí qué tenemos? Una imagen de Lilith. ¿Sabéis quién es Lilith? En una de las conferencias lo traté, y especialmente en la ampliación de la conferencia número 1, que no aparece como la serie del Gran Engaño, sino que se encuentran en las conferencias de Castellón y de Aluche, que lo podéis encontrar también en la página de WordPress del Gran Engaño. Lilith, esta señora, también, ¿qué tiene detrás? Unas alas. Y a sus pies aparecen unos buitos. Ya sabemos símbolo de qué, de Lucifer, porque la señora Lilith, ya sabemos su relación en la mitología, de que esta señora iba por las noches a coger, sé que hay niños por aquí también, iba a coger niños y hacía sus cosas. Pero bien, además, esta señora se dice que hizo algo más, y era una sustitución, o ser la sustitución de Eva, la mujer de Adán. No voy a adentrarme en eso lo podéis encontrar en esa conferencia, pero si relacionamos una vez más, esta señora aparece con alas y al lado los símbolos para Lucifer. Una vez más, la misma relación. Cosas de mezclas extrañas con el personaje de Satanás. Una vez más, señora con alas, por si no habíais visto bastante. Y aquí, parece que lleve algo en la mano este señor. Tiene dos pies humanos, dos patitas, su cuerpo, sus manos normales, sus brazos normales. Lleva aquí, no sé si, no lo veo bien en la imagen lo que es. Pero, ¿y su cabeza? ¿Su cabeza es humana? No. Es como un águila, ¿no? Mitología. Más mitología. Símbolo solar, lo que tenéis arriba. Pero y abajo, anda, ¿os acordáis de antes que hemos visto unos leoncillos con alas y con cabeza humana? Bien, podríamos hablar sobre los conceptos que se tienen sobre la mitología. La mitología da nombre a ciertos dioses que ellos adoraban, o no, depende, como lo vieran, ¿no? Pero que tenían grandes características que a ellos los sorprendían mucho y tenían unos propósitos que cumplir, estos dioses. Vamos a leer solo esto y luego seguiremos avanzando. Mitología egipcia. Durante la época predinástica, divinizaron aquellos fenómenos naturales que les desconcertaban o infundían temor, de los que no conocían la razón de su proceder. Asociaron estas divinidades con las características de ciertos animales y los representaron con forma humana, aunque conservando rasgos zoomorfos, o sea, de animal. El halcón en el dios Horus, el elevado, dios del cielo, el perro egipcio o chacal del desierto, el guardián de las necrópolis,
Se convierte en un dios protector, Anubis, el cocodrilo del Nilo, un peligro constante, en un dios temido, venerado en la región del Fayum, etc. Además, les atribuyeron conceptos humanos, como la relación familiar, por lo que se formaron tríadas compuestas por un dios, su esposa y su hijo. Y también pasiones humanas, por lo que se les rendía culto dando ofrendas en los templos a cambio de favores solicitados o recibidos. Es interesante ver esas mezclas que ellos hablan aquí. Claro, desde nuestro punto de vista actual de científicos, claro, estos son propiedades que ellos ponían a sus divinidades, las mezclaban y tal, pero claro, todo esto eran rollos patateros, no existió. Pero es interesante ver cómo aquí ya aparece que también formaron tríadas. ¿Tríadas qué es? Tres, ¿no? Compuestas por un dios, su esposa y su hijo. Trinidad. ¿Satanás hemos dicho que inventa algo? No. ¿Satanás qué hace? Copia, plagia. Satanás, en todos estos cultos que en el fondo se le rendían a él, lo que estaba haciendo era copiar, imitar, porque quería ser como la Trinidad que él ha visto en el cielo. Por eso tuvo que inventarse esas tríadas, porque una vez más quiere ser como Dios. Aquí tenéis las principales divinidades paganas. Ya veis que son bastante extraños en sus formas. Y aquí tendríamos una descripción que no voy a leer de cada uno de sus dioses, porque ya veis que tenían un montón, pero que es interesante que os vayáis quedando más o menos con las fotografías, esas extrañas mezclas de lo que eran. Aquí medio gato, medio persona. Bueno, ya lo vais viendo. No voy a pararme en cada uno de ellos. Esto lo podéis parar en vuestras casas. Se da la explicación de cada dios, esa simbología que representaba, etcétera, etcétera. Es muy interesante de ver, porque cuando ya sabemos todo lo otro, esto ya no pensamos automáticamente que solo eran bobadas, en cuentos de viejas cerca del fuego, sino que había algo más. Bueno, aquí una curiosa imagen también, no sé si lo veis, que hay en cada lado de este señor que aparece aquí, los ojitos famosos. Pues bien, vamos a seguir avanzando. Vamos viendo más cosas, más dioses. Hay para todos los gustos y todas las formas. Siempre lo que tienen en la cabeza ese disco solar de adoración a Lucifer en todo esto. Y así van pasando uno tras otro. Este muy gracioso, que parece Pepe Pótamo. Pues bien, ahí lo tenéis. Pero ahora vamos a hablar de otro tipo de mitología, que ya no es la egipcia. Y aquí tenéis las cuestiones griegas. El Minotauro. ¿Qué era el Minotauro? Un señor con cuerpo de hombre, pero su cabeza de toro. El laberinto de Creta y el tributo de Atenas. Y aquí también nos habla del Minotauro, nos va explicando más cosas. Toda la historia que ellos cuentan al respecto. La llegada de Teseo a Creta. Aquí también nos sigue explicando más cosas sobre el Minotauro, toda esa historia, las interpretaciones del mito, etcétera. Pero en la mitología también aparece Medusa, esta señora con una cabellera extraña, que esa cabellera son serpientes. Y aquí el que se la carga. Pero bien, vamos a seguir. O una representación más. Y hay más. Pegaso, ese famoso caballo alado. Aquí tenéis toda la historia. Unicornios, esos animalitos con un cuerno muy prominente en su frente, que se les da aplicación también a cuestiones sexuales, etcétera, etcétera. Aquí tenéis toda la explicación. Las quimeras,
eso que mostramos ya en una conferencia cuando hablamos de Notre Dame, no sé si la recordáis, que ya veis qué figuras tan extrañas, ¿no? Y había quimeras de extraños bichos con varias mezclas. Cíclope. ¿Os suena el Cíclope? Aparte del personaje de X-Men, de la Patrulla X famosa. Luego hablaremos también un poco de eso. Sirenas. Esos extraños cuerpos de mujer con cola de pez. Y ahora, después de dejaros con la mitología, uno puede pensar verdaderamente es que esta gente se les iba a la olla y se inventaban cualquier cosa. Pero la mitología, hemos dicho, tiene reminiscencias de un pasado concreto. Y cuando Helen White escribió eso, estaba describiendo una situación que se había dado en este mundo, que la ciencia ha pasado por alto porque no le cuadra, pero que se produjo, al igual que todo el relato que nos describe sobre antes del diluvio. Pero ahora vamos a ver cosas que se nos dice ciencia ficción, películas, libros y demás, donde aparecen cosas como esto: El planeta de los simios, que no tuvo solo una película, sino varias secuencias, varias continuaciones, secuelas, sí, gracias. Supongo que todos lo habéis visto, película muy conocida, Charlton Heston, interpretando a un señor astronauta que se va y cuando vuelve a la Tierra, él se cree que ha ido a parar a otro planeta y resulta que se encuentra unos simios enormes, súper fuertes, que hablan y que rigen a los hombres. Y eso da para muchas secuelas. Pero hay películas como esta otra, La invasión de los ultracuerpos, que por cierto, si la veis sabiendo todo lo que sabéis ahora sobre obeliscos y demás historias, veréis que continuamente van apareciendo imágenes en la película muy sorprendentes, que cuando yo era niño y vi esta película, yo debería tener unos 12 años, no percibí en esos momentos alguna cosa así, pero ni mucho menos todo lo que la vi hace poco, precisamente haciendo un repaso para ver qué podía sacar de esto, ¿no? En esta película, que teóricamente nada tiene que ver con todo esto, quedaos solo con estas escenas que estáis viendo aquí. Hay una transformación del ser humano, porque viene un polvo cósmico, parece, que en verdad son alienígenas, que se ponen a hacer unas vainas al lado de los humanos cuando duermen y cogen su apariencia, etcétera, etcétera, y el otro muere. Y así van ocupando el planeta. Bien, es toda una trama tonta, ¿no? Bueno, tonta, pero que desde luego está muy bien hecha, ¿no? Pero hay una escena en la película bastante curiosa. ¿Veis aquí? En esta película va saliendo este señor tocando el banjo, parece ser un pobre hombre que va pidiendo y tal, con su perro al lado. Y hay un momento en que este señor se queda dormido al lado de su perro. Sabían que si se dormía la gente terminaba mal. Es muy inquietante la película en este momento, pero cuando todo aparece, en una escena de la película de golpe, ha habido una mezcla de cosas y aparece esta escena que a mí recuerdo que me impactó mucho con 12 años. Claro, ahora lo podemos decir, uy, qué cutre, ¿no? Pero claro, algo aparece como una mezcla. ¿Sabéis? Se dice de que evidentemente la mezcla entre hombre y animal no germina precisamente en algo que pueda tener vida, etcétera, etcétera, porque hay incompatibilidades de ADN, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo se podían mezclar las cosas? Pues solo manipulando ADN. Vamos a ir viendo más cosas, porque veréis cómo lo que nos va transmitiendo Hollywood nos va a llevar hasta ese planteamiento. Vamos a ver ahora un tráiler en castellano sobre la última película que han sacado sobre el origen del planeta de los simios. Toda esa secuela de varias películas, viene otra que salió, creo que es este mismo año, si no recuerdo mal, y me gustaría que vayáis viendo qué va apareciendo aquí.
Si os habéis dado cuenta, aquí se habla ya de que hay una cierta manipulación que provoca en esos simios que sean algo más que simios normales. Esto es ciencia ficción. ¿Sí? ¿Es ciencia ficción? Es curioso, y vamos a ir viéndolo a lo largo de estas charlas que quedan, cómo hay personas que están regulando a través de leyes que esto no se pueda llegar a hacer. El Vaticano ha sacado ya varios comunicados hablando sobre tipos de experimentos que pueden crear cosas extrañas. ¿Creéis que esto sale porque sí? ¿O esto se produce porque ya saben que eso se puede llegar a efectuar en un futuro? ¿O ya se puede llegar a efectuar ahora? Os vais a quedar sorprendidos cuando vayáis siguiendo toda la temática de la conferencia. Vamos a ver ahora el otro tráiler de la misma película en inglés, pero veréis que hay unas secuencias un poco distintas. Vamos a entrarla directamente. Si os habéis fijado, hay un momento, a partir de algunas escenas distintas, donde sale el letrero Evolution, evolución. Bien, quizás deberían percatarse los teóricos científicos de la evolución que muchas de las cosas que ellos encuentran y intentan dictaminar que eran ancestros del hombre, etcétera, etcétera, si supieran lo que Helen White escribió y lo que hemos venido mostrando en todas las conferencias, podrían darse cuenta de que hubo una amalgama entre hombres y animales que generaron especies extrañas. Y eso sí que no es ciencia ficción. Vamos a ir viendo aquí cómo explican la película. Es interesante porque cada una da matices distintos de cómo hay confrontaciones entre los seres humanos y este tipo de simios que mantienen una relación entre ellos. Claro, todo es ciencia ficción, pero ya sabéis que cuando Hollywood lanza los mensajes por algo es. Hay otra película muy curiosa de Burt Lancaster, La isla del Dr. Moreau, y es otra película muy curiosa donde también se habla de una extraña mezcla entre seres humanos y animales, y esto tiene sus años ya. Tenemos otra película, La mosca, no sé si recordáis, un científico que se quiere trasladar de un lugar a otro y lo hace con la desmaterialización y componiéndose en otro lugar, y se le cuela una mosca dentro en ese momento y la que lía, ¿no? Ya os imagináis lo que sale. Pues bien, sale también una mezcla entre humano y mosca. Esta película ha tenido más versiones. Hay otra también muy curiosa, Los niños del Brasil, con Gregory Peck, Laurence Olivier y James Mason, donde un doctor nazi va a Brasil e intenta hacer algo ya que en esos años chocó mucho cuando salió este libro y luego la película, que era precisamente hacer reproducciones de ciertas personas en concreto, incluso cuestiones o personajes como Hitler. Todo en plan reproducciones, ¿no? Clonaciones. Frankenstein también, o el moderno Prometeo. Esa extraña mezcla entre varias cosas y hacer una de sola. Es interesante, si podéis parar y leer en vuestras casas todos los argumentos, porque son muy interesantes para que empecéis a asimilar mejor una cosa con otra. Yo, por falta de tiempo aquí, evidentemente no puedo pararme a esto. Se hizo la película también, que también causó con Boris Karloff, el famoso Boris Karloff, estragos. Pero antes hemos hablado de ADN. Hubo una película que también nos hablaba de que en un cierto lugar alguien hizo algo con eso y empezó a crear, ¿qué?
dinosaurios otra vez, como los de antes. Ya sabéis que toda la trama se lía con esto y van teniendo sucesión también estas películas. Pero el ADN, siempre el ADN ahí presente para manipular las cosas. Bien, la colección definitiva aparecía de todo esto y que todo el mundo se empezó a dar cuenta de que podía llegar a ser. Ellos van preparando nuestras mentes a través de la ciencia ficción con cosas que tienen que ir aconteciendo. Y cuando nosotros vamos asimilando estos conceptos, lo vamos asimilando como algo normal. Había unos cómics de los cuales ahora se hacen película, como por ejemplo X-Men, que son también unos mutantes con poderes muy distintos. Ya no os voy a contar la película porque si no la habéis visto ya sabéis de qué va y si no ya sabéis dónde podéis ir, a mí que me explicáis. Pero bien, ya sabéis que esto apareció también como cómics Marvel de hace muchos años atrás y ahora están triunfando en televisión personajes que tienen unas ciertas cualidades o capacidades porque también tienen mezclas extrañas. Bien, yo quería dejaros sencillamente con este concepto del cual después nosotros iremos profundizando y mostrando también cómo la ciencia actualmente puede llegar a hacer lo mismo ya que el mundo antediluviano y el mundo justo posterior al diluvio. Los hijos de Adán parece ser que no entraron con una mano en cada bolsillo. Pues bien, quiero dejaros aquí para que tengáis presente esto y os vayáis preparando para la próxima conferencia, si Dios quiere, sobre los antediluvianos, en la cual espero terminar, a menos que las noticias nos vuelvan a desbordar. Muchas gracias por vuestra atención. Hasta la próxima.